Buenas, mi nombre es Zuley Vega Escorcia, pertenezco al grupo de Medicina 1C. En el día de hoy les estaré hablando sobre el sistema respiratorio. Bueno, comencemos hablando de qué es el sistema respiratorio. El sistema respiratorio no es más que el proceso biofísico complejo que involucra dos procesos, la ventilación interna y la ventilación externa. Por ventilación interna encontramos lo que es el proceso o intercambio de gases mediante las células hacia algún fluido corporal, en especial la sangre. Y por la ventilación externa encontramos un intercambio gaseoso, que es lo fundamental, entre nuestra atmósfera y los alveolos, ya que en la atmósfera encontramos el O2, que vendría siendo el oxígeno, que es súper vital para nuestra vida, y en los alveolos encontramos el dióxido de carbono, que este vendría siendo el CO2. ¿Por qué se encuentra un dióxido de carbono en los alveolos? Los alveolos, vale recalcar que se encuentran en nuestros pulmones, en la ramificación de los bronquiolos. ¿De qué manera o cómo se encuentran el dióxido de carbono ahí? Pues ahí entra muy en parte lo que es el corazón o el sistema cardiovascular. ¿Por qué? Porque ya sabemos que por nuestra parte derecha, o la parte derecha del corazón, entra la sangre desoxigenada y por la parte izquierda sale la oxigenada. ¿De qué manera? Obviamente él va haciendo su recorrido del corazón desde la parte derecha, donde va la sangre desoxigenada, y en la parte izquierda hay una vena pulmonar que se encarga de llevar esa sangre desoxigenada a los alveolos, y es ahí donde hace el intercambio. ¿Qué intercambio? El alveolo lo que hace es que le da oxígeno, que obviamente entra por todo el proceso de lo que es la laringe, faringe, que más adelante les estaré explicando cómo es ese proceso o cuáles son los órganos que participan en la respiración. Volviendo al tema, entonces lo que hace es que le da el oxígeno y él se queda con el dióxido de carbono. Por eso en los alveolos encontramos el dióxido de carbono, ya que el corazón prácticamente es quien lleva la sangre desoxigenada, o sea, el CO2. Bueno, comencemos hablando sobre las partes o los órganos que participan en la respiración. Aquí encontramos algunos. Encontramos lo que son las fosas nasales, obviamente ya sabemos que hace parte de la nariz, los orificios nasales, obviamente, ahí mismo. Encontramos lo que es la lengua, encontramos la boca, encontramos la tráquea, los pulmones, las pleuras, que también hay una enfermedad que es muy estipulada de ahí, la cavidad torácica, encontramos los músculos intercostales, encontramos las costillas, que contamos con 24 costillas, 12 de cada lado, 3 colgantes, el diafragma, que es el que se contrae, que eso más adelante lo estarán explicando mis compañeros, cuando se da la aspiración y expiración. Encontramos la faringe, la laringe, encontramos el epiglotis, encontramos las cuerdas vocales, encontramos el cartílago, esófago, arteria pulmonar, por eso muy en cuenta el corazón, el esófago, arteria pulmonar, que es una partícipe también de esto, la vena pulmonar, que era la que les contaba anteriormente, los bronquios y los bronquiolos, que en los bronquiolos vale recalcar que se encuentran lo que son los alveolos y la cavidad del corazón. Muchísimas gracias, los dejo con mi compañero. Mucho gusto, mi nombre es Samuel Torres, del grupo Medicina 1C, y hoy les voy a hablar sobre estructura osteomuscular de los alveolos. Les voy a empezar hablando un poco del saco alveolar. El saco alveolar son divertículos terminales del árbol bronquial y se cuentan por millones. Es ahí donde se da el intercambio gaseoso del aire inspirado y la sangre. En pocas palabras, es donde se oxigena la sangre. Es ahí donde se da el proceso de hematosis, donde el oxígeno pasa de los sacos alveolares hacia los capilares venosos y desde los capilares arteriales hacia el interior de los sacos alveolares. Y se puede concluir que es ahí donde se da el intercambio de oxígeno a dióxido de carbono. Conductos alveolares. Como podemos darnos cuenta aquí, son pequeños conductos que se encargan de unir los bronquiolos respiratorios y los sacos alveolares. Glándula mucosa, cuya secreción principal es el moco, material viscoso rico en glucoproteína que se encuentra alrededor de los conductos alveolares. Bronquiolos respiratorios. Los bronquiolos respiratorios son las vías respiratorias más estrechas de los pulmones y se dividen en conductos alveolares. Las arterias son vasos sanguíneos encargadas de llevar la sangre oxigenada del corazón hacia los capilares del cuerpo. Y las venas son las encargadas de llevar por medio de los vasos sanguíneos la sangre desoxigenada de los capilares del cuerpo hacia el corazón. Atrio es la porción distal de un conducto alveolar.
Los alvéolos se encuentran en ramificaciones al final de los bronquiolos, donde se produce el intercambio gaseoso de oxígeno a dióxido de carbono ya explicado. Lecho capilar es un conjunto de capilares de todo el organismo donde se encuentra un gran volumen de sangre. Tejido conectivo, conjunto heterogéneo de tejidos que ayudan en sostener y proteger estructuras o organismos del cuerpo humano. Hola, mi nombre es Alexander Suárez, estudiante de Medicina 1C y hoy les vengo a hablar sobre la física de los alvéolos y la mecánica de la respiración. Bien, vamos a comenzar con la física de los alvéolos. El intercambio del oxígeno en los pulmones se debe gracias a la membrana de una estructura muy pequeña, parecida a un globo, llamado alvéolos. Estas estructuras se encuentran pegadas a las raíces de los bronquiolos. Estos alvéolos se inflan y desinflan con la inhalación y la exhalación. El comportamiento de los alvéolos se rige normalmente por la ley de Laplace y la tensión superficial. Bien, ahora les voy a hablar un poco sobre la mecánica de la respiración. Este proceso consiste en absorber el aire del ambiente a los pulmones, inspiración, para luego el aire alveolar ser obligado a ser expulsado de ellos, expiración. Bien, ahora les voy a hablar un poco en qué consiste este proceso. Primero que todo, durante la inspiración se contrae el diafragma y los músculos intercostales, provocando la elevación de las costillas y las cavidades pleurales se expanden, succionando el aire hacia el interior. Y durante la expiración se relaja el diafragma y los músculos intercostales, provocando el descenso de las costillas y las cavidades pleurales se contraen, expulsando el aire hacia el exterior. Buenas, mi nombre es José Iván Ramírez y voy a hablar acerca de la elasticidad pulmonar y el intercambio gaseoso en pulmones y tejidos. En términos generales, entendemos por elasticidad a la capacidad de un cuerpo de volver a su forma original después de haber pasado por una deformación. Refiriéndonos ahora al pulmón específicamente, se refiere a la capacidad de este de volver a su forma original después de haberse estirado. La elasticidad del pulmón se da por las fibras de elastina y de colágeno que están localizadas en las paredes alveolares. Las propiedades elásticas son la distensibilidad, que es lo que facilita la facilidad con la que se hinchan los pulmones, la rigidez, que es la capacidad de oponerse al estiramiento, la retracción elástica, que es la capacidad del pulmón de volver a su forma original después de haber sido expandido. Representando cambios de volumen en función de variaciones de presión, se obtiene una curva cuya pendiente se denomina complicancia, que depende no solo de las propiedades elásticas, sino también del tamaño del pulmón y de la tensión superficial del alveolo. Esta es la curva de la complicancia. Se ve la rama expiratoria y la inspiratoria. Ok, ahora voy a hablar del intercambio de gases en pulmones y tejidos. El intercambio de gases es la provisión de oxígeno de pulmones al torrente sanguíneo y la eliminación de dióxido de carbono del torrente sanguíneo hasta los pulmones. Esto tiene lugar en los pulmones entre los alvéolos, una red de pequeños vasos sanguíneos llamados capilares, los cuales están localizados en las paredes alveolares. Bueno, en los tejidos, la difusión de gases es una difusión pasiva. La presión parcial del oxígeno en los tejidos es menor que la presión parcial del oxígeno de carbono. La hemoglobina está cargada de oxígeno, así reacciona con el dióxido de carbono y el agua, desplazando al oxígeno y saliendo del tejido, que se llama como efecto Haldane. De este modo, el pH es más ácido por el aumento de protones debido al aumento de dióxido de carbono en el eritrocito, que provoca que se genere mucho bicarbonato e iones. En los pulmones podemos ver que en el pulmón la presión parcial del oxígeno es más elevada, el pH se mantiene básico y hay pocos protones en el exterior. Igualmente se produce una difusión pasiva en estos. Debido a la diferencia de presión arterial, el bicarbonato sale de la hemoglobina y por el aumento de la cantidad de bicarbonato en el pulmón, a la reacción se desplaza a la izquierda, por lo que el bicarbonato se rehidrata generando CO2 que se expulsa al epitelio respiratorio. Al salir el bicarbonato, el oxígeno se une con la hemoglobina. Y este es el proceso de respiración
en el intercambio gaseoso. Mucho gusto, mi nombre es Jenny Paola Vides Méndez, hago parte del grupo de Medicina 1C y en esta ocasión les voy a hablar un poco sobre la ventilación pulmonar. Bueno, la ventilación pulmonar se define como el volumen de aire que se mueve entre el interior de los pulmones y el exterior por unidad de tiempo, siendo esta unidad normalmente el minuto. Su determinación se realiza mediante el producto de volumen corriente por la frecuencia respiratoria. Para una persona que tenga un peso de 70 kilogramos con una frecuencia respiratoria entre 12 y 15 ciclos por minuto y un volumen corriente de 500 a 600 mililitros, la ventilación pulmonar vendría siendo de 6 a 7 litros por minuto. Acá podemos observar un ejemplo: volumen corriente por la frecuencia respiratoria, donde el volumen corriente equivale a 500 mililitros por 12, que sería la frecuencia respiratoria, lo cual nos da 6.000 mililitros por minuto o también 6 litros por minuto. Transporte de oxígeno y dióxido de carbono. El 97% de oxígeno se transporta en la hemoglobina, el otro 3% se transporta disuelto en la sangre. La sangre contiene aproximadamente 15 gramos de hemoglobina por cada 100 mililitros de sangre. Cada gramo de hemoglobina puede transportar 1.34 mililitros de oxígeno. ¿Cómo se transporta? Cuando la hemoglobina entra en contacto con altas concentraciones de oxígeno en los alveolos, este se une al hierro del grupo hemo. Se transporta como oxígeno. Cada molécula de hemoglobina transporta 8 átomos de oxígeno. Bueno, cuando el oxígeno está en bajas concentraciones en los tejidos periféricos, se disocia de la hemoglobina. ¿Por qué? Porque su unión con el grupo hemo es muy débil. Ahora encontramos los factores que afectan la curva de disociación de la hemoglobina, como son el pH, el aumento de la temperatura sanguínea, el aumento de la concentración del dióxido de carbono y el aumento de la concentración de la barrera de filtración glomerular. Transporte de dióxido de carbono. Acá en el esquema podemos ver el 70% del dióxido de carbono viaja en la sangre en forma de bicarbonato. El otro 20% viaja en forma de carbaminohemoglobina o carbohemoglobina. Y aproximadamente el 7% de dióxido de carbono se transporta disuelto en la sangre. ¿Cómo se transporta? Bueno, el dióxido de carbono se difunde desde las células hacia los capilares tisulares. En los capilares se inicia una serie de reacciones químicas para poder ser transportado de distintas formas. Luego, el dióxido de carbono es más afín a la hemoglobina que el oxígeno. Se transporta en promedio de 4 mililitros de dióxido de carbono desde los tejidos hacia los pulmones por cada 100 mililitros de sangre. El dióxido de carbono, al ser un desecho del cuerpo, es necesario eliminarlo, ya que el dióxido de carbono es un gas producto del metabolismo de las células.